Hola, sean bienvenidos a Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título El juicio de Félix y Drusila. Frente a los ataques que se han suscitado en Medio Oriente esta semana, el cantor David canta: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Oyentes, pidamos por la paz de Jerusalén. El tiempo del fin está cerca. Escucharemos antes la canción también de Marco Vidal llamada Israel. Dios le bendiga. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu Rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu Rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final.
la gloria de tu rey. Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 24 versículos 22 al 27. La Biblia dice: Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y leyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que se le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tenemos ante nosotros un cuadro que muestra 3 personajes: Félix y Drusila, ambos sentados en el tribunal. Pablo, el prisionero, que fue conducido allí atado con cadenas para que explicara a Drusila y Félix la doctrina de la religión cristiana y resolvieran si era absuelto o era condenado a morir. Quisiera hablar esta tarde del juicio en contra de Félix y Drusila. Número 1. ¿Quiénes eran Félix y Drusila? Cuando leemos los primeros versos de este pasaje, Félix y Drusila nos parecen personas interesadas en las cosas de Dios, a lo mejor por ser ella judía y él conocedor de las costumbres judías. Pero no se engañe, esto está muy lejos de ser así. Félix fue originalmente un esclavo que fue dejado en libertad por el emperador Claudio y posteriormente se convirtió en uno de los más infames favoritos del emperador. Por supuesto que estando en esta posición, Félix consentía los vicios de su señor y estaba preparado en todo momento a complacer cualquier deseo lascivo de su abominable corazón. Gracias a esto fue promovido y escaló todos los peldaños del sistema de ascenso en Roma, hasta que obtuvo el cargo de gobernador de Judea. Siendo gobernador allí, cometía todo tipo de actos de extorsión que le fueran posible, y llegó a tal extremo al final que el emperador Nerón se vio obligado a destituirlo y habría sido severamente castigado por sus crímenes, a no ser por la influencia que tenía su hermano Palas, otro liberto, con el emperador, a través de quien obtuvo la exoneración, no sin antes recibir una severa reprensión. El historiador romano Tácito comenta: él desempeñaba las funciones imperiales en Judea con un alma mercenaria. Junto a Félix estaba sentada Drusila. El versículo 24 dice: Viniendo Félix, vino con su mujer Drusila, una judía, la hija de Herodes Agripa, quien mató al apóstol Jacobo, y fue su tío abuelo Herodes Antipas, quien decapitó a Juan el Bautista, y Herodes el Grande, su tatarabuelo, el que mató a los niños en Belén. Era una mujer muy hermosa y lasciva. Había estado comprometida con Antíoco, quien a la muerte de Herodes rehusó casarse con ella. Posteriormente se casó con un sirio de nombre Asisus, el rey de Emesa, el cual, aunque era un pagano, estaba tan enamorado de ella que se sometió a los más rigurosos ritos de la religión judía para conseguirle matrimonio. Su amor fue muy mal correspondido, pues en poco tiempo ella lo abandonó, yéndose con Félix. Félix era un hombre viejo y Drusila solo tenía 19 años. La historia cuenta que debido a la curiosidad de Drusila es que se entrevistaron con Pablo. Las características de estas 2 personas nos hacen entender por qué el apóstol Pablo, en su exposición del Evangelio, mencionó la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Dios reveló la vida de estas 2 personas al predicador y le dio el mensaje apropiado. Pablo seguramente se dirigió valientemente a Félix en lo tocante a la justicia, hablándole de los pecados de este hombre, de los muchos sobornos que había recibido cuando debía impartir justicia. Le recordó de las falsas decisiones que había tomado, liberando al culpable y afligiendo al inocente. Le recordó todas las veces que la avaricia había pasado por encima de la equidad.
Les disertó a ambos acerca de la continencia del dominio propio, censurando tanto a Félix como a Drusila por la desvergonzada lascivia en la que vivían públicamente. Félix mismo era un carro sin freno. ¿Quién podía detener si hasta entonces todo le había salido bien? El Evangelio es el mejor freno contra el pecado. Pablo le recordó que los adúlteros y fornicarios y los sodomitas no tienen herencia en el reino de Dios. Concluyó el apóstol declarándoles que se arrepintieran de esta su iniquidad para que sus pecados pudieran ser perdonados o enfrentarían el juicio venidero. ¿Se imagina a Félix, el juez, sentado en su trono, escuchando que un día él y Drusila estarían frente al trono de Dios para ser juzgados y que los libros serían abiertos, los cuales atestiguarían de todas sus maldades? El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31 dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos». Cualquier virtud o gloria propia que viviera en los corazones de Félix y Drusila murió rápidamente con las palabras del apóstol Pablo. Un ladrón entró a la caja fuerte de un negocio. Él robó 1.000.000 de pesos. El ladrón dejó una nota al dueño de la tienda que decía: «Lo siento, yo lo hice. Algún día lo pagaré». Sin importar si hablaba en serio o se burlaba, él dijo una gran verdad: vendrá el día cuando debamos dar cuenta a Dios por nuestras deudas. Número 2. El espanto de Félix. ¿Por qué Félix y Drusila quieren escuchar a Pablo? Puede que haya sido por curiosidad, por aburrimiento o conveniencia. La Biblia da la respuesta en el verso número 26. Ellos esperaban también con esto que Pablo les diera dinero para que les soltasen, por lo cual muchas veces le hacían venir y hablaban con él. Muchas personas en nuestros días visitan iglesias por mera curiosidad. Ven la vida de uno de sus miembros, notan un cambio en la vida de un familiar o amigo. Otros, porque tienen mucho tiempo libre y en lugar de quedarse en casa, prefieren ir a la iglesia a escuchar. Otros por conveniencia, sienten soledad, tienen problemas de salud, económicos, matrimoniales, etc. Otros simplemente tienen un corazón hambriento de las cosas de Dios, anhelan tener una vida mejor. No importando el motivo por el cual hayan llegado a escuchar al predicador, Dios buscó a estas personas tal como lo está buscando usted hoy. La palabra de Dios en sí misma es poderosa. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La verdad despertó la conciencia de Félix. Mientras Pablo hablaba, él oía dentro de sí: «Culpable, culpable». Pablo describe a Jesucristo en su trono diciendo: «Venid benditos y apartaos malditos». Esto lo petrificó, lo clavó en su asiento. Podía sentir las llamas del infierno que lo abrazaban. Estaba espantado, temblando. Dios, el Espíritu Santo, sabe hablar a nuestros corazones. Lo hace con poder, independiente de la elocuencia y experiencia del predicador. Es como cuando Jesús habló con la mujer samaritana. El libro de Juan capítulo 4 versículos 28 y 29 dice: «Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Al escuchar la palabra, muchos son confrontados con su mala manera de vivir y les espanta entender las consecuencias. Algunos lloran su pecado. Es un efecto de la gracia de Dios obrando buenas intenciones en nuestros corazones. Muchos tienen un vivo deseo de arrepentirse y seguir a Cristo. El libro de Juan capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: «Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró». Ningún hombre debe avergonzarse de temer a Dios. Si no lo hiciera, sería peor que un demonio. El libro de Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: «¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Lamentablemente hay muchos que ante la exposición de la palabra, en lugar de temer y espantarse, se ríen y blasfeman contra el cielo. El libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 30 al 33 dice: «Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra.
Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. No se espantan por nada, permanecen inconmovibles y desvergonzados en la casa de Dios. Podría ser el mismo profeta Jeremías o el rey David que con lágrimas en sus ojos expusiera el mensaje llamando al corazón. Ellos igual se reirían y no escucharían. O el profeta Elías con su celo llamando al arrepentimiento. Ellos fruncirían el ceño y dirían que el predicador no tiene amor, o simplemente hallarían una falla en la oratoria aún del mismo Salomón. Cuán cauterizado está el corazón de algunos. Félix se espantó, pero la palabra no logra hacerlo en ellos. Un predicador dijo: he predicado desde Génesis a Apocalipsis y no puedo apuntar a su pecado. Han escuchado cientos de mensajes y pareciera que ninguno logra llegar al corazón. Pero el Espíritu Santo no contenderá para siempre con ellos. Si no oyen, no hay esperanza, irán a condenación. No quisiera dejar de mencionar que hay cristianos que han dejado de temblar ante Dios y su palabra. ¿Qué significa este temblor? No quiere decir un miedo esclavizado, es una santa reverencia a Dios y consecuentemente de esa palabra en la que reside tanto de la majestad y del poder del Altísimo. Este temblor es, en la opinión de Dios, un admirable rasgo del carácter cristiano. Los cristianos no bailan sino tiemblan, y sin embargo tienen mayor razón para estar felices que aquellos que pasan su vida en la risa. Pero en algunos la Biblia permanece en su casa honrada, pero sin ser leída. No se preocupan de la oración y asisten a la casa de Dios solo por mera costumbre. Oyen el Evangelio, pero es como escuchar a cualquier charla. Están distraídos y el mensaje rápidamente es olvidado. Queridos hermanos, no debe ser así. Los cristianos, entre más conocemos a Dios, más debemos temblar, pensando que podemos ofender al Altísimo. Debemos reverenciar su palabra. Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La palabra de Dios más de alguna vez nos ha compungido profundamente a muchos de nosotros y hemos clamado: ¿soy salvo o no? El hombre que no tembló nunca delante de Dios no le conoce. El libro de Isaías capítulo 66 versículo 2 dice: mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Al observar la vida de muchos que profesan ser cristianos podemos decir: la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El libro de Salmos capítulo 36 versículo 1. Temer a Dios es pensar en la justicia, es abandonar el pecado, obedecer su palabra y temer las consecuencias del mal. Tenemos un Padre amoroso, pero también es un Dios temible. El libro de Salmos capítulo 76 versículo 7 dice: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué concepto de Dios tienes? ¿Que Dios es impotente, chico y pequeño, sin poder de actuar, sin interés, sin interacción con este mundo? ¿Que Dios no es alguien de dignidad y realeza? ¿O tienes un concepto que Dios es grande, digno de suprema alabanza? Se ve el concepto que tienes en cómo le sirves a diario. El libro de Salmos capítulo 15, versículo 1 al 5 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Número 3. Procrastinar. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo, al ver a Félix espantado, temblando, le invitaba seguramente a tomar una decisión. Por otro lado, Satanás le sugiere que era tiempo de levantarse. Drusila probablemente miró a Félix como si le preguntara: ¿por qué no detienes a este tonto? Con una prisa impaciente, él y Drusila se levantaron para irse, sin importarle que era importante lo que Pablo decía. Un poco más y Félix a lo mejor hubiera estado a los pies de Pablo como un día el carcelero de Filipo, pero extendió la mano e interrumpió diciendo: ahora vete,
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es sorprendente que Félix se espantara delante de Pablo, pero es aún más sorprendente que Félix le interrumpiera y le dijera, ahora vete. Esto muestra el poder que el pecado tiene sobre los hombres al punto que la verdad puede ser resistida y expulsada del corazón. Félix tembló, pero dijo mañana, cuando Dios estaba hablando a su conciencia a través de la voz del apóstol Pablo diciendo hoy. ¿Por qué pospuso? ¿Por qué dijo en otra oportunidad? ¿Por qué aplazó? ¿Por qué evadió? Al parecer Félix le gustan las cosas pasajeras, las trivialidades, las actividades que no demanden responsabilidades, nada serio que involucre compromiso, ninguna decisión que tenga relevancia. Vive despreocupado, en su mente no mira más allá de los problemas de la tierra, no piensa que necesita un salvador. A él le interesa su posición, su relación con Drusila, su poder y su dinero. Algunos, al igual que Félix, no piensan en otra cosa que el trabajo, en viajar, hacer deporte, ir a la playa, mantener sanos sus cuerpos, divertirse, irse de parranda y entregarse al libertinaje. El libro de Proverbios capítulo 24, versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. El versículo dice son llevados, no tienen ningún poder de resistir la tentación, son aprisionados como un pájaro en la trampa, están totalmente sometidos, no tienen voluntad para las cosas espirituales. Ellos dicen que no tienen tiempo libre, pero la razón es que no quieren. Félix es esclavo de la codicia. Él espera que Pablo le dé dinero para soltarlo, lo cual no ocurrirá. Él era el gobernador romano, vivía bien, no le hacía falta nada, sin embargo codiciaba y ambicionaba más y más. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Félix, aunque pareciera saber de la religión judía, nada sabe de Dios, del amor de Dios, del sacrificio de su Hijo, de la salvación, de la vida eterna, del cielo, del peligro de su alma, de la relación y comunión que podemos tener con Dios. No sabe lo que es el gozo, la paz del alma, no le interesa saber. A propósito, Drusila era judía, pero por lo que hemos oído, no profesaba el judaísmo. Por el contrario, en lugar de ser un apoyo espiritual, para Félix fue un estorbo. Hay personas a punto de ser salvos y solo una palmadita en la mano de su esposo o esposa lo aleja. Si Drusila no hubiera estado allí, podría haber sido diferente. Félix no quiere tener problema con ella, teme su rechazo. Bueno, no lo sabemos. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús significa anteponerlo incluso a la familia. Además, Félix creía tener más tiempo. Él dijo, vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cree que habrá otra oportunidad, que habrá otro mensaje y que sentirá lo mismo, que podrá arrepentirse antes de morir. Pero nadie puede saberlo, la vida es frágil. Muchos murieron sin alcanzar la madurez y otros creyeron que iban a envejecer y morirían rodeados de sus nietos, y no ocurrió. La vida depende de Dios, el arrepentimiento depende de Dios, la salvación de nuestras almas depende de Él. Félix debe pensar que esa es su oportunidad y que a lo mejor no habrá otra. La decisión de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador es la decisión final de la vida. El libro de los Hechos capítulo 7 versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Cualquiera que sean las razones por las que la gente rechaza a Jesucristo, su rechazo tiene consecuencias eternas desastrosas. Todos los hombres tienen una invitación y cada hombre que muere tuvo una última advertencia. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 versículo 6. El libro de Salmos capítulo 32 versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.